Bien, continuamos. Recién hablamos de la concepción clásica y en la modernidad empieza a haber un cambio de la concepción. La modernidad es esencialmente revolucionaria. ¿Qué quiere decir revolucionaria? Que viene a cambiar justamente esa concepción clásica que hay del hombre. Y en la modernidad tenemos, por un lado, la aparición del liberalismo. Estamos hablando de la concepción política, el liberalismo. ¿Sí? El liberalismo, que habíamos dicho que este cambio de concepción, ¿no? El liberalismo básicamente, que se van a dar principalmente en los siglos XVII, XVIII, sí, se extiende también hasta el siglo XIX y hasta la época actual. El liberalismo lo que tenía de característico es la exaltación del individuo. Exaltación del individuo. Y lo que va a terminar negando, lo que va a negar, niega, en sus principios, niega la naturaleza social del hombre. Naturaleza social del hombre. La va a terminar negando. Pero es evidente que el hombre vive en sociedad, claro, y que habíamos visto el año pasado que esta naturaleza social del hombre, ¿sí? Que está negada, sí decimos que lo que va a ocurrir es que la sociedad es algo artificial, algo de alguna manera que no responde a una demanda natural del hombre, sino que esta sociedad es un contrato. Es un contrato entre individuos. Es un contrato. Ahí viene el tema del contrato social de Rousseau, por ejemplo. Los ilustrados o el iluminismo francés y también el inglés. Bien, la sociedad es un contrato. Y aparte, lo que va a terminar ocurriendo que al exaltar al individuo y dejar de lado la dimensión social del hombre, esto lo que va a generar es que la libertad del individuo, la libertad del individuo es superior al bien. Superior al bien. A ese bien, ¿tá? Que habíamos visto antes, ese bien objetivo que perfecciona la naturaleza del hombre, o sea, que es el bien moral para la concepción clásica, todos aquellos actos que realiza el hombre que lo perfeccionan como tal, que perfeccionan a su propia naturaleza. Bueno, lo que ocurre acá es que al no haber naturaleza social del hombre, yo no puedo hacer una práctica de las virtudes como para poder perfeccionarme. ¿Por qué? Porque eso implicaba una dimensión social natural del hombre. Acá, como solo lo natural es el individuo, entonces es el individuo quien determina justamente qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso, en esta exaltación de la libertad, en la libertad del individuo superior al bien, que el hombre, para el liberalismo, es libertad absoluta, el individuo es libertad absoluta, esto va a traer como consecuencia, entonces, como consecuencia, habíamos visto el año pasado lo que se llama un subjetivismo moral. Moral. Fíjense que en la concepción clásica la moral es objetiva. Acá es subjetiva. Es individual, es una moral individual, y en todo caso, si hablamos de una moral social, es por medio de un contrato, en el cual la mayoría va a determinar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, subjetivismo moral que radica en el individuo, humano, esto es un subjetivismo individualista, pero también podemos hablar de un subjetivismo a nivel social. Y esto a nivel social quiere decir que es fruto de un contrato. O sea, que la moral social es lo que determina, mejor dicho, la mayoría. ¿Y cómo la determinaba la mayoría? Si se acuerdan, por el sufragio universal. O sea, el voto. Sufragio universal. ¿Ah? Rousseau.
por ejemplo. Bien, esto también surgía una concepción del Estado, habíamos dicho. El Estado, entonces, habíamos dicho que es un mal necesario. Es algo malo porque limita a la libertad del individuo, pero necesario porque si no, la vida social sería imposible, porque cada uno tiraría para su lado y no se podría vivir como humanos. ¿Tá? Es un mal necesario y tiene entonces un mínimo de poder. Hay que darle el mínimo posible de poder, porque mientras mayor sea su poder, entonces restringe mucho más la libertad del individuo. Y este estado, obviamente, al no haber una naturaleza común del hombre y que la moral es absolutamente subjetiva, lo mismo ocurre con la religión. Por lo tanto, este estado tiene que ser necesariamente, desde los principios del liberalismo, tiene que ser laicista. Cada uno con su religión, cada uno con su conciencia moral. Y el Estado no puede justamente no puede obrar conforme a algunos principios religiosos. No. Por eso este laicismo es de alguna manera un ateísmo práctico. No es que digan Dios no existe, sino que este ateísmo práctico implica que cada uno puede creer o no creer en un Dios, por ejemplo, o tener alguna religión, pero es práctico porque en la vida social, exista Dios o no exista Dios, para los principios del liberalismo es exactamente lo mismo. Actúan, entonces, el obrar propio de la sociedad política del liberalismo, ese actuar es justamente absolutamente independiente de la posibilidad de la existencia de un Dios. Por eso es un laicismo, es un ateísmo práctico. Bien, esto por un lado. Lo otro que habíamos visto también, como reacción también al liberalismo, como una reacción al liberalismo, va a ser el socialismo. Eso es el texto que les di. Pero el otro esquema que habíamos visto también es el marxismo. Antes de entrar al marxismo, una cosita más. El liberalismo, la expresión económica propia de este pensamiento, que es el liberalismo, ¿sí? Va a ser el capitalismo liberal. El capitalismo. Frente a este capitalismo, el marxismo reacciona oponiéndose. Hay una fuerte reacción en contra del capitalismo. Frente a esta reacción en contra teníamos el marxismo que lo vimos el año pasado, ¿tá? Con la concepción del hombre, la concepción del mundo, esa cosmovisión que va a ser muy distinta a la cosmovisión clásica de la política. En esta cosmovisión dijimos que es un proceso dialéctico, ¿sí? Un materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico. Este materialismo dialéctico que implicaba negación completa, negación de la naturaleza humana. Si se acuerdan que el hombre no es sino que se hace, y el que produce la idea de hombre es justamente aquellos que pueden dominar los medios de producción. No vamos a entrar en detalle, ya lo vimos el año pasado. Pero al haber una negación formal de la naturaleza humana, obviamente que el pensamiento clásico cae completamente. Es absolutamente contrario al pensamiento clásico. Pero es hija del liberalismo también, porque reacciona frente al liberalismo. Y el punto de contacto que hay es que hay una exaltación de la libertad también. No del individuo, sino una exaltación de la libertad de la sociedad, de las clases. O sea, que no haya clases sociales directamente. Este materialismo dialéctico, recuerden que tiene un fin. Hay un fin de la historia. Hay un fin de la historia. Para Marx. Este fin de la historia, ¿sí? Es justamente una sociedad sin clases. Y para que no haya clases, ¿qué habíamos dicho? No puede haber ni propiedad privada, sin propiedad privada. ¿Sí? Están las discusiones del tema del Estado,
sin un Estado liberal, obviamente, que garantice las libertades individuales de cada uno, no puede estar justamente eso. Que acá aparecían justamente que el fin de la historia está movilizada, hay un motor de la historia. Que este motor es la lucha de clases. Y que esta lucha de clases se mueve dialécticamente. Recuerden el concepto de dialéctica. ¿Está? Bien. Esto por un lado. Entonces, fin de la historia, el motor. Y hablábamos justamente que si hay lucha de clases es porque necesariamente hay alienación. Recuerden la alienación, que la alienación, dijimos, alienación económica, fundamentada en el concepto de propiedad privada, una alienación social, centrado en el concepto de clases sociales, una alienación política, centrado en la noción de un Estado que justamente respalda los intereses del capitalista, los intereses de los grupos de poder, una alienación ideológica cuando la filosofía está ordenada, algo que es ajeno a ella, ordenada justamente a los grupos de poder, y por último la alienación religiosa centrada en la idea de Dios. Eso recuerden el tema del materialismo dialéctico. Pero el marxismo es un socialismo. Es el comunismo, y el comunismo científico, el comunismo es socialista. Es una forma de socialismo. Esto quiere decir que el socialismo es género. ¿Qué quiere decir esto, que sea género? Que el comunismo es socialista, pero no todo socialismo es comunista. ¿Sí? Por lo tanto, hay otros tipos de socialismo. Nosotros llegamos hasta acá, ¿no? Hasta el marxismo. Y a partir de esta primera unidad de trabajo tenemos que meternos en esto para continuar, para dar de alguna manera una estructura a la materia. El género quiere decir entonces que hay otra forma de socialismo. ¿Y cuáles son estas formas de socialismo? En el socialismo tenemos, por un lado, podemos tener el comunismo, como dijimos recién, Marx, el comunismo marxista, el de Mao, bueno, hay diferentes tipos de comunismo. Tenemos también el fascismo italiano, con Benito Mussolini. Tenemos, por ejemplo, el nacionalsocialismo, ¿no? Mejor conocido como nazismo, bueno, con Adolf Hitler y demás. Y otros tipos de socialismo de distintas vertientes. Nombro estos, son los más conocidos, ¿no? El comunismo, Marx, por ejemplo, el fascismo de Benito Mussolini, el nacionalsocialismo o nazismo de Adolf Hitler. Se pueden hablar más también, ¿no? Después, más adelante, entra el tema de la socialdemocracia, que lo vamos a ver más adelante, más o menos a mitad de año. La socialdemocracia que tiene elementos del socialismo y elementos del liberalismo. Por eso ahora les mandé justamente a que vean lo que es el socialismo. Pero esto no termina acá. Ahora estamos analizando el socialismo como una respuesta también contraria al liberalismo. Así como en el liberalismo exalta al individuo, en el socialismo exalta al Estado. Y la libertad del individuo hay que reducirla a su mínima expresión, que es uno de los elementos que les pedí que trabajen en ese texto. Ahora bien, en el liberalismo vimos cómo entiende al Estado, por qué es un laicismo, es un subjetivismo moral, ¿sí? Cómo va a entender a la economía, que está dentro de un capitalismo, a la cultura, a la religión, ¿no? Los elementos básicos del liberalismo. En el socialismo, en el texto que les mandé, también indica cómo entiende al Estado, cómo entiende la religión, cómo entiende la cultura, la educación, ¿sí? El socialismo. Lo que nosotros no vimos es en la concepción clásica, cómo entiende la concepción clásica al bien, cómo entiende la concepción clásica al Estado, a la sociedad política, cómo entiende la concepción clásica a la economía, cómo entiende la concepción clásica justamente a la moral. Bueno, la moral algo dijimos, por ejemplo, ¿sí? A las formas de gobierno ancladas en el liberalismo. Por ejemplo, en el liberalismo la forma de gobierno típica es, por ejemplo, la democracia.
Y en el socialismo no necesariamente. Bueno, ¿cómo lo entiende la concepción clásica? Por eso les mandé justamente el otro texto, que es el tema del bien común. Entonces, acá lo que vamos a empezar a ver, justamente, vamos a girar esto, a ver si quedó centrado. Quedó más o menos centrado. Ahí está. Por eso vamos a ver también, para completar, tenemos entonces la concepción clásica, los tres ejes, ¿no? Acá principalmente con el cristianismo, que fue la que más desarrolló esta concepción clásica. Tenemos el liberalismo y tenemos el socialismo. Estas dos las desarrollamos. Acá en la concepción clásica pusimos los fundamentos. Pero uno podría preguntarse, entonces, en líneas generales, siguiendo esta concepción clásica que nos falta ver, que era la última unidad del año pasado, cómo entiende la política la concepción clásica, tenemos entonces, primero, cuáles son las causas de la sociedad política. Y ahí está el texto que yo les mandé, que va a tratar de desarrollar, porque lo que nos falta, esto es la causa de la sociedad política desde la concepción clásica, que es lo que no pudimos ver el año pasado. Vimos del liberalismo, desde el socialismo, los elementos propios de la política, pero nos faltó la concepción clásica. Entonces, nos preguntamos desde la concepción clásica y a partir de la respuesta que da esto, hacemos un contrapunto con el liberalismo y el socialismo. Este es uno de los textos que le di. Pero también uno puede preguntarse, después de haber leído este punto, ¿cuál es la función? ¿Qué función tiene la autoridad? ¿Sí? ¿Qué función tiene la autoridad y cuál es el origen? Su origen. Principalmente desde la concepción clásica, que es lo que nos faltó, insisto, ver el año pasado, y después desde el liberalismo y desde el socialismo. ¿Sí? Otra pregunta, por ejemplo, es ¿cuál es el fin? El fin, que algo vimos, pero ahora lo profundizamos más. ¿Cuál es el fin de la sociedad política? ¿Para quién? Para la concepción clásica y luego para el liberalismo y el socialismo. ¿Cuál es el fin de la sociedad política? Acá tenemos el texto que les envié del bien común. ¿Sí? Bien, ¿qué más? ¿Cuál es la estructura de la sociedad política? ¿No? ¿Cuáles son sus partes? Y acá aparece el tema de los cuerpos intermedios que lo vamos a ver después. Los cuerpos intermedios, que nos va a servir muchísimo este análisis de los cuerpos intermedios para poder entender después las asociaciones gremiales, los sindicatos, el concepto de empresa, que son todos cuerpos intermedios. ¿Cómo se van a relacionar estos cuerpos intermedios? Acá va a venir el concepto del principio de subsidiariedad, que es lo que vamos a ir viendo la semana que viene, principio de subsidiariedad. ¿Está? Después tenemos, por ejemplo, ¿qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía? Si hay un soberano o no hay un soberano, hasta dónde llega la soberanía. Y después, ¿cómo es la participación política? ¿Cómo se puede participar en la política? Estamos hablando desde la concepción clásica y después desde el liberalismo y desde el socialismo. Obviamente que el liberalismo va a decir prácticamente por medio del sistema democrático. Después vamos a ver que no es la única forma de ver el tema de la democracia, sino que aparecen otras. Por eso, de acá de la participación política aparecen las formas de gobierno. ¿Cuáles son las formas de gobierno válidas y las inválidas desde la concepción clásica de la política y después vistas desde el liberalismo y del socialismo? Una vez terminado esto, ahí sí, entramos ya en la unidad número 2, que entramos de lleno al tema del trabajo. Al tema del trabajo en relación con el ciudadano. Y acá aparecen temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del año, es el concepto de propiedad privada, que el año pasado algo vimos, pero ahora lo vamos a ver bien en detalle. El concepto de propiedad privada y su función social. Y acá en esta concepción
de la propiedad privada y su función social desde la perspectiva clásica, desde el liberalismo y desde el socialismo. ¿Tá? Y el autor hará sus críticas y bueno, después cada uno sacará sus conclusiones. ¿Cómo es la difusión de la propiedad? La difusión de la propiedad. ¿Tá? El tema de las nacionalizaciones es otro tema que vamos a ir viendo. ¿Sí? El tema del trabajo humano en sí, lo que es el trabajo humano, que va a tener que ver con el concepto de propiedad también. El tema del salario, cuáles son los elementos para que el salario sea justo. ¿Sí? La noción de empresa, todo esto visto desde la concepción clásica del liberalismo y del socialismo, ¿tá? Para ser bastante completo justamente la materia. El tema de las asociaciones profesionales, y la relación que va a tener con la empresa también, ¿tá? Las organizaciones sindicales, ¿sí? El derecho a huelga es un derecho, hacer paro, por ejemplo, pero va a tener sus límites. ¿Tá? El tema de la desocupación también, la desocupación y pleno empleo. Es algo muy típico de lo que ocurre hoy acá en Argentina y no solamente en Argentina. El tema de la moneda y el crédito. ¿Sí? En fin, todos estos temas, que por ahí algunos más también hay, los que recuerdo ahora, todos estos temas que son propios del trabajo y ciudadanía, que se van a ir desarrollando en todo el año, esperemos llegar a todos, vistos desde la concepción clásica, desde el liberalismo y desde el socialismo y o marxismo. ¿Tá? Bueno, este es más o menos el esquema general de la materia, por eso la primera unidad teníamos que ver lo que nos faltó el año pasado sobre política como para poder tener un fundamento, ¿se ve? Para poder tener en claro cómo entiende el trabajo, tanto una concepción como la otra. ¿Tá? Bueno, muy bien, ahora les subo el video y ante cualquier duda o pregunta me mandan mensaje.